presidente. Buenos días a todas y todos ustedes. Un gusto en saludarlos nuevamente. Recuerdo que leí en algún lugar que no hay que apresurarnos en las cosas, puesto que toda cosa que vale la pena esperarla. Y hoy en el Pulso de la Salud, como ya dijera el señor presidente, presentamos cómo va la pandemia, cuál es el informe técnico que sí recoge mucho de lo que está sucediendo en el mundo y desde luego el avance, lo más importante hoy como una de las herramientas que van a limitar la expresión, la enfermedad y la mortalidad de los que están afectados por el virus o que se pretende que no lo estén debido a que es preventivo esto. Vamos a ver el avance de la vacunación. La primera imagen, si ustedes me permiten, se ve claramente la tendencia esta que se logra en los principales indicadores recuperados de la semana epidemiológica que está en curso. Y podemos ver que se mantiene esto desde hace 3 semanas en términos generales, 4 en algunos lugares, pero de 4 a 6, un descenso en el número de casos, como ustedes pueden ver que en el color azul se identifican como el azul en la curva de menos 13% que se ha mantenido en las últimas semanas. Lo que nos dice en color verde que hay 45.682 casos activos que mantienen activa la epidemia, que corresponden al 2%, y ustedes saben que a lo largo de esta pandemia se tienen estimados más de 2.283.465 y desde luego recuperadas más de 1,5 millones de los pacientes que ya están en su casa, que ya pasaron por el diagnóstico y el seguimiento clínico de su enfermedad. Desafortunadamente, 186.152 casos han fallecido y desde luego esto nos queda todavía como parte de irlo manejando, puesto que es un poquito más lenta esta repercusión en las defunciones que lo que es en contener casos activos. Sin embargo, hay una tendencia claramente a definir que esta dificultad para poder contener la enfermedad ya está siendo influida por la vacunación que no solo en México, sino en otros lugares, en todo el mundo se está llevando. A la siguiente, por favor. Algo que distingue desde luego y en este escenario nacional, este segundo brote que estamos conociendo también en forma algo diferente al primero, es que hay un porcentaje no como en la anterior ACME, en el anterior brote, el primero, en que básicamente se afectaba más a poblaciones mayores a los 40, 50 años y desde luego también mayor en algunos estados a mujeres que a hombres. En este caso es 50% hombres, mujeres y desde luego, como ustedes pueden ver, la mediana de edad donde se ubica más es de 43 años, gente más joven. La siguiente, por favor. En cuanto a la evolución diaria de hospitalización, y aquí se les expresa desde el principio de la pandemia, en la afección de los mexicanos, a la actualidad, al día de ayer, tenemos que hay un 30% de ocupación nacional sin cambio en los días, en la ocupación diaria de hospitalización, que quiere decir que el total de personas hospitalizadas sigue en ese curso y además con las que están ocupando camas generales, y lo podemos ver en las siguientes dos tablas, donde el 29% a nivel nacional de las camas disponibles para hospitalización general no tienen ningún estado que las tenga en más del 70% y solo uno que está a la baja, la Ciudad de México, tiene un 53% de ocupación y 31 estados tienen menos del 50%, lo que se traduce que tenemos 22.590 camas disponibles en este momento. La siguiente, por favor. Lo mismo sucede con aquellas camas que
es para individuos, para pacientes críticos que requieren ventilador, donde continúa progresivamente la disminución de la ocupación. Estamos en 32% de esta ocupación y solo la Ciudad de México, que tiene 56% de ocupación, está en ese ámbito. 31 de los estados, los 31 tienen en conjunto 7.505 camas disponibles del total de 11.038 que se cuenta en la actualidad. La siguiente, por favor. Entrando a la vacunación, vemos con buenas cifras como ayer se aplicaron alrededor de 50,000. Saben ustedes que se actualiza esto, puesto que es el corte a las 4 de la tarde de ayer, y esto va posiblemente a superar las 50,000 dosis aplicadas en un día. La siguiente, por favor, que sumada en su conjunto desde el 24 de diciembre que se inició la vacunación, rebasa los 2.500.000 del total de dosis aplicadas. La siguiente, por favor. Siendo así que los esquemas de vacunación, de acuerdo a la forma en que se priorizó, tenemos que el personal de salud ya tiene el 75% del personal de salud que está al frente de la primera línea de la atención a los pacientes con COVID. Una segunda dosis son 567,338 del total de 755,000 que se han aplicado la primera dosis. Esto ya cumple el 75%. Y el personal educativo, muy importante para la siguiente fase que se va a tomar en cuanto a los educativos, tenemos desde luego una primera dosis de 17,463 profesores y prácticamente el 95%, esto es en cuanto al personal educativo, y lo que nos tiene más atendiendo, más ocupados de la atención prioritaria a los adultos mayores. Tenemos ya 1.170.453 primeras dosis. No se ha empezado todavía la segunda dosis, pero este es uno de los elementos más sensibles, más importantes y que repercutirán en los números de mortalidad, de ocupación de camas y desde luego de prevención de nuevos casos al considerar a los adultos mayores. La siguiente, por favor. Tenemos desde luego los efectos que ustedes les dan seguimiento también, los efectos indeseables atribuibles a la aplicación de las vacunas. Como toda vacuna que se aplica, hay esa generación de síntomas, tanto locales como sistémicos, pero en general estos han sido, en términos generales, de un estado no grave, y desde luego tenemos que en todos, excepto Sinovac, que todavía no tenemos la suficiente condición para poderla aplicar, tenemos 0.4% de estos efectos que están muy por abajo, afortunadamente, y esto distingue a las vacunas que hoy en día se están aplicando en todo el mundo. Son vacunas que han seguido un riguroso estudio para lograr que sean confiables y eficaces. La siguiente, por favor. Las vacunas disponibles están en 3.839.625 el total de las recibidas, y desde luego hoy tenemos que llegan 852.150 dosis de Pfizer, y aquí aprovecho para anotar que estas serán distribuidas en 38 municipios, principalmente urbanos, debido a que las condiciones de transporte requieren que estos se manejen principalmente en el acceso y en la posibilidad de tener condiciones de congelamiento por las características biológicas del producto, y en las 32 entidades federativas se va a aplicar. Y tomando en cuenta que actualmente se tienen 337 municipios activos de vacunación para adultos mayores, con estos arribos e incluyendo el de Sinovac, y además el de hoy, que el que llega hoy, el de Sinovac ya llegó, como ustedes saben, las 800,000 dosis, pero se van a tener que esperar para ciertos acondicionamiento del producto para el fin de semana, y con ello llegaremos a 623 municipios del país vacunados en sus adultos mayores. Eso es cuanto. Muchas gracias.